Videos pasados estuvimos introduciéndonos al tema de cinematografía y hemos estado discutiendo muchos de los aspectos que tienen que ver con cámara y con lenguaje cinematográfico e incluso comenzando a trabajar con ciertos términos, ¿ok? También hemos hablado en muchos de estos videos sobre algunos equipos en particulares. Hoy continuamos con una segunda clase específica de términos donde vamos a estar discutiendo otros términos importantes que debes conocer antes de adentrarte al mundo de la cinematografía, ¿ok? Entonces, habíamos discutido ya básicamente lo que eran los tiros de cámara, los tiros y todo ese tipo de lenguaje que vamos a estar utilizando en el set o cuando estemos hablando propiamente, ¿no? Con nuestros colegas. Y nos quedamos básicamente en este tema de la angulación. ¿Ok? Cuando hablamos de angulación, pues estamos hablando básicamente del ángulo donde va a estar ubicada la cámara, ¿ok? Y en el video pasado yo creo que les hice algunos ejemplos donde, por ejemplo, la cámara puede estar ubicada así, ¿ok? De hecho, esto es como con un ángulo que medio me conviene, me mata la papada, ¿ok? O sea, un poquito más estético. Por eso, si ustedes se fijan, sobre todo las damas, a veces yo digo que las damas, como están más comúnmente educadas hacia lo estético, saben buscarse los ángulos y tú las ves siempre a ellas posando. La mayor parte de ellas, aunque no hayan tomado clases de modelaje o de fotografía, ya saben cuál es su lado bueno y saben todo ese tipo de cosas. Y si ustedes ven muchos de las youtubers o damas que se toman fotos, este es un ángulo quizás no tan así, pero van a ver que usualmente es un ángulo que les hace subir la papada, subir la quijada, porque nos ayuda a defendernos. ¿Okay? Nos ayuda a vernos un poquito estético y en el caso de las personas que somos quizás un poquito más llenitas, en mi caso que tengo la papada, pues nos puede hacer lucir un poquito mucho más estético. Ahora, estamos hablando de que tenemos un ángulo en particular, ¿no? De arriba hacia abajo. De igual manera que esto tiende a ser un ángulo bastante feo, pero tiene un propósito narrativo y lo vamos a ver ahora aquí en clase, sería este ángulo. Fíjense que ahora la cámara, en este caso la cámara de la computadora, ¿no? Su ángulo está de abajo hacia arriba. Pero de igual manera, no son los únicos. Tenemos también básicamente angulaciones de los lados, ¿ok? Ok, hay varias cosas entonces que tenemos que empezar a discutir para ello. Y es que nosotros vamos a trabajar dentro de la angulación con dos ejes. Y para entender el eje, tenemos que entender básicamente la manera en cómo funcionamos nosotros los seres humanos. Y yo sé que aquí voy nuevamente con la parte teórica, pero yo creo que esto facilita que entendamos estos conceptos y que podamos de nuevo más adelante tener un contexto mucho más amplio para poder discutir otros temas que van a venir más adelante. Cuando hablamos del eje, estamos hablando de la visión que yo tengo según mi ubicación. Es decir, ahora mismo yo estoy mirando hacia el frente y si tú haces el experimento, nosotros tenemos una angulación dentro de nuestro eje que podemos ver. ¿Ok? Por ejemplo, ahora mismo, si se fijan en mí en esta ocasión, ¿verdad? Ven mis manos acá. Mi eje me permite a mí ver hasta aquí, donde están mis manos. Creo que puedo moverlas un poquito hacia atrás y esta por la mano la veo, ahí la tengo. Y ahí tú puedes hacer ese mismo ejercicio, estirar tus brazos, ¿ok? Y entonces ve hasta dónde tú puedes ver tus manos, o por lo menos tu dedo pulgar en este caso, que es lo que yo estoy viendo. Estoy mirando hacia el frente, pero mi vista, mi eje me permite a mí ver básicamente esto. Y esto de visión que yo estoy viendo se convierte en mi eje, ¿ok? Claro, mi eje, que en este caso va a pasar a ser el eje de la cámara, porque si pongo la cámara frente a mí, la cámara va a estar viendo básicamente ese espectro de visión. Y eso tenemos que más adelante comenzar a discutir porque tenemos que hablar propiamente del eje. Les he dado aquí una definición nuevamente criolla o por encimita sobre el eje, pero hay que hablar propiamente del eje con una definición formal para que la entendamos. Eso vamos a hablar más adelante, pero por el momento lo definimos de esa manera y entonces vemos que mi vista me permite tener básicamente un eje según mi ubicación geográfica. Un eje nos da geografía, ¿ok? Me permite saber desde dónde yo estoy parado y qué yo veo desde dónde yo estoy parado. Por eso en cine hablamos de eje. Cuando yo estoy con la cámara simula, como vimos en videos pasados, el ojo humano. Por ende, al simular el ojo humano,
Estamos hablando de que entonces estoy teniendo una visión dentro de un ángulo en particular. Y vamos a hablar básicamente de dos ejes. El eje vertical, de arriba hacia abajo, y el eje horizontal, que fueron los ejemplos que vimos prácticamente ahora. Y vamos a ver ejemplos en específico, ¿ok? Cuando hablamos de eje vertical, estamos hablando de tiros en picada, como el que vimos que va de arriba hacia abajo, ¿ok? Hablamos también de tiros en contrapicada, que fue el tiro cuando puse la cámara de la computadora hacia abajo. Si se fijan, ¿verdad? Acá la flechita nos da una idea. Hablamos también de cenital, que es básicamente un tiro bastante famoso. Cuando vean las referencias que les voy a poner en foto lo van a entender. Es básicamente la cámara de arriba directamente hacia abajo. ¿Ok? Y cuando hablamos estamos hablando, por ejemplo, 90 grados. ¿Okay? Cuando hablamos de 90 grados, que es que queda justamente en la posición del sol, usualmente cuando estamos al mediodía, que el sol está exactamente a 90 grados, arriba de nosotros, encima de nosotros. Y entonces hablamos de supina, que es desde el suelo, ¿okay? Que básicamente es la cámara del suelo, también a 90 grados, pero esta vez de abajo hacia arriba. ¿Okay? Ahora, un eje horizontal, pues tenemos también básicamente lo que son los tiros over the shoulder. Estoy comenzando de abajo hacia arriba, este que está aquí, over the shoulder, que básicamente son los tiros donde lo vamos a ver en ejemplos propiamente, la cámara detrás de mi hombro, y a lo mejor se ve mi oreja y parte de mi cuello, ¿verdad? Pero de espalda hacia el frente. Tenemos formalmente o propiamente los tiros completos de espalda, donde yo le estoy dando la espalda a la cámara, les voy a enseñar ejemplos en breve, y 3/4. En cine hay una tendencia mayormente a no tener las cosas de frente. Usualmente en documentales lo vamos a ver, usualmente estamos así. Y usualmente cuando hacemos bloqueo, estamos hablando, y lo vamos a ver en las clases de dirección, en el bloqueo escénico en 3/4, ¿ven? A lo mejor yo estoy hablando con la persona y se supone que yo esté así, pero si estoy de esta manera, se está perdiendo la otra parte de mi rostro en cámara, ¿ok? Por ende, para poder tener referencia de mi otro lado, me mantengo en 3/4, claro, este es el eje que va dominando, pero podemos tener referencia de este lado de la cara, ¿ok? Por eso usualmente trabajamos mucho con 3/4 y lo usamos mucho en automóviles, pero también en individuos. Les voy a mostrar varios ejemplos a continuación para que lo entiendan mucho mejor. Cuando hablamos de tiros en picada, fíjense, aquí hay dos ejemplos. Tenemos aquí la cámara desde arriba, apuntando hacia el sujeto abajo, ¿ok? Y logramos este efecto. Este tipo de tiros usualmente lo podemos ver o se utiliza, qué sé yo, a lo mejor tú quieres dar la impresión de que Dios te está hablando y tú lo estás escuchando y subes Dios y empiezas a hablar con Dios. Eso sería comúnmente un tiro que se utilizaría. Tienes entonces quizás detalles, en este caso el individuo que se está agachando para poner algo en el suelo, pues un tiro en picada, lo conveniente, ¿ok? Entonces, en cine nosotros buscamos que cuando hacemos este tipo de cosas, como no es común que siempre estemos mirando así, nosotros miramos de frente mayormente, pues tiene que tener un propósito narrativo, porque si no, no se siente humano, no se siente real. Es decir, tú puedes ver este tipo de tiros en picada, y de hecho vamos a hablar mucho del tiro en picada y de su valor cinematográfico cuando estemos en las clases de historia de cine. Hitler lo empleó mucho y es el ejemplo clásico. Cuando tú quieres minimizar a alguien, o cuando tú tienes niños en la escena y el adulto lo está mirando, este sería uno de los encuadres que probablemente tú podrías utilizar o deberías utilizar, porque es básicamente la perspectiva de alguien más grande que tú, ¿okay? Alguien más grande que el niño. Y entonces lo tenemos de esa manera. Y ya tú estás dando la idea de superioridad, alguien superior, alguien con más poder, alguien grande, alguien con más autoridad, ¿ok? Versus si tú lo que quieres es tratarlos de iguales, pues lo firmas normal, eye to eye, ¿ok? Ojo a ojo. Tenemos el contrapicada, que entonces hace todo lo contrario. Mientras el de picada lo que hace es que te minimiza
y engrandece, ¿verdad? Porque la persona que va a estar mirando se va a hacer, es la grande, tú te vas a ver como pequeño, el objeto se va a ver como pequeño, como el individuo que entonces no tiene poder, como el esclavo, como el niño, como la persona que no puede hacer nada ante esta fuerza inminente. El de contrapicado se utiliza para engrandecer, ¿ok? Y mencioné a Hitler porque cuando es el ejemplo clásico que se utiliza en las clases de cine, Hitler en sus documentales e incluso en sus reportajes, mayormente se le tomaba de abajo hacia arriba, pero no era accidental, era a propósito. Ese tiro en particular lo que hacía era que lo hacía lucir grande. De hecho, mucha gente pensaba que Hitler era alto y Hitler realmente era bajito, no era tan alto como la gente pensaba y se sorprendían cuando lo conocían en persona porque esperaban a alguien alto y era que estaban acostumbrados a verlo siempre más grande que los demás por este tiro de contrapicada que pues se hicieron a la idea de que él era una persona alta. Pero de nuevo, este tiro en particular engrandece al individuo, lo hace poderoso, lo hace alguien con autoridad. Hay algo que no sé si ustedes vieron la película Joker, pero es interesante ver dos momentos en la película. ¿Ok? Tú tienes una toma en particular donde el Joker por primera vez sube la película dirigida por Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix. Tú tienes este tiro donde, empezando la película por primera vez, el Joker, eh, Archie, ¿verdad? Archie era el nombre de él, ¿verdad? Sube a las escaleras, como este recuadro que vemos aquí. Y tenemos un tiro en contrapicada, ¿ok? Ciertamente esas escaleras se ven más imponentes, son más grandes que él, y a él le cuesta trabajo bajarlas, ¿ok? De repente tú sientes que es mucho peso para él, de hecho, él tiene como unas bolsas y cosas, y claro, nos está transmitiendo la idea de un simbolismo ahí en la sociedad, cuánto a él le cuesta para llegar a tener una vida normal, porque él va de camino a su casa, él va a ser el mismo, pero aún eso, aún acabando de salir del trabajo, le espera todavía un día miserable, y lo vemos ciertamente ahí. Entonces, de hecho, cuando termina de subir las escaleras que cortamos, lo que vemos es que la calle está llena de basura. So, después de que usualmente se utiliza la simbología, tienes que ir paso a paso, escalón por escalón, subir para ganar la medalla. Él llega, sube, y cuando llega, ¿qué es lo que hay? No hay una medalla, no hay premio. Su premio es basura, es peste. ¿Sabe? Eso es lo que le espera. Él no importa cuánto él se esfuerce en su día a día, le va a esperar la misma porquería, la misma basura, ¿ok? La misma miseria. Eh, y esto lo sabemos porque cuando más adelante del filme, después de que él se pone el maquillaje del guasón, ¿ok? Se pone el atuendo, tenemos ese mismo tiro, pero fíjense que esta vez el tiro no es tan en contrapicada, ahora el tiro es un poquito más alto, las escaleras pesan menos y por primera vez lo vamos a ver bajando las escaleras y las baja bailando, no le dan peso, de hecho ya no tiene cargas, ya no tiene la carga de la mamá, ya no tiene la carga de tener que medicarse para controlar su enfermedad, para ser normal ante los demás, ya él puede ser él, ya él puede aceptarse el mismo como él es. Y entonces tienes este tiro tipo como lo tenemos aquí con Amelie. Ahora el resultado es diferente. Quien se engrandece es el Joker. Aceptó su naturaleza y al aceptar su naturaleza, entonces se engrandece. ¿Ok? Y ya las escaleras no se vuelve este elemento que le causa problema, al contrario, las escaleras ahora le están facilitando su camino a la gloria. Está bajando, va a downfall, pero en el caso del Joker, él como que descubrió que mi gloria, mi triunfo, no es ir contra la corriente, no es ir hacia arriba, es hacia abajo. ¿Ok? Donde la sociedad me dice que no debo ir, donde la sociedad dice que no me van a aceptar, donde la sociedad dice que está mal, pero ahí es como que lo que es natural para mí. Y nuevamente es cinematografía hablando, por eso es muy importante esto y por eso este tipo de encuadres, cuando tú los vayas a hacer, debe tener un propósito en mente. Este es el tiro cenital que les puse por ejemplo. ¿Ves? La cámara es completamente desde arriba, en los 90 grados perfectos.
Aquí tenemos otros ejemplos que quizás, por ejemplo, en el caso aquí de Amelie no está tan completo cenital, pero va desde arriba también, o sea, es una variación. Aquí tenemos básicamente supina. Este tipo de tiro, el cenital a veces se va a utilizar para mayormente cosas son como cuando la gente les reclama a Dios ese tipo de tiro. ¿Por qué me ese tipo de cosas, pues tú vas a tener ese tiro usualmente porque se siente algo como cósmico, divino. Alguien desde el cielo, desde el más allá te está viendo. El de supina es más común porque usualmente lo vas a ver en escenas donde alguien se despierta y cuando ve, hay gente que está encima de él mirándolo y ese tipo de cosas. Son tiros que usualmente lo vas a ver o a lo mejor algo se cayó, alguien se cayó y la gente se asomó por el hoyo para ver qué es lo que hay allá abajo, ¿ves? Pues entonces tienes este tiro que quizás es un poquito mucho más común, ¿ves? En diversos, y nuevamente aquí tenemos un ejemplo más en 90 grados perfecto, ¿no? En el caso de la película de Shrek, donde el búho que le tiene miedo a las alturas por primera vez no, sino que vemos, bueno, sí, vemos por primera vez su miedo a las alturas y él se confronta ahora al que iba tranquilo, se cae el pedazo de madera y ahora él tiene que mirar hacia abajo, por más que no quería. Y aquí hay otro ejemplo de supina, que los puedes tomar como perspectiva. A lo mejor tu personaje está mirando y le dice, mira, tienes que subir hasta allá. El personaje mira y cortamos este tiro. Y está viendo cuán alto es. Un ejemplo de 3/4, ¿ves? Podrías tomar el cuadro, ¿verdad? Perfecto que se vea, pero tiende a ser un ángulo aburrido, así que usualmente uno pues lo toma en 3/4. Estos son los ejemplos de over the shoulder, over shoulder o over the shoulder. Y los vemos aquí, ¿ves? Vemos aquí, y es interesante porque en el caso por acá de este tiro, John Travolta le pican un poco el hombro, tenemos más cabeza. En el caso acá de tenemos más toda la espalda de ella, ¿ok? Tenemos más referencia de ella que de él aquí, ¿ok? Pero hay muchos ejemplos de over the shoulder, a lo mejor podían tener solamente esta partecita de aquí, solamente un poquito de hombro y un poquito de cabello, ¿ok? Así que eso es el over the shoulder, siempre se va a ver referencia de hombro hacia pues, lo que tú estás apuntando. Este tipo de tiros usualmente se prefieren porque nos mantiene, si tomamos a John Travolta solo, en close-up o medium shot, lo aislamos de la conversación, se siente como que pues lo puedes utilizar a lo mejor cuando él está hablando con alguien que lo odia, donde no hay un tipo de conexión entre las dos personas, todo lo contrario, a lo mejor se odian, y entonces los separa para que se sientan que cada cual está por su lado. Pero en este caso, tú tienes en esta escena un momento de conexión o de una especie de conexión entre ellos donde están poco a poco conectando. Así que aislarlos el uno del otro no era el propósito de Tarantino, que es el director del filme, sino todo lo contrario, era conectarlos. Así que era bastante importante que hubiera referencia del uno o del otro en cada tiro, ¿no? Para que esa conexión, ellos se mantuvieran siempre presentes ante el otro, no desaparecieran. Y eso es información para el público. La cinematografía o el lenguaje cinematográfico no es otra cosa que psicología. Estamos jugando con la psicología del público para enviarles un mensaje. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo de espalda, pero este es mi favorito, de Fight Club. Son ejemplos de espalda. Filmar de espalda no es tan común porque obviamente no tenemos mucha referencia de los personajes, queremos verle la cara. Así que esto se utiliza para situaciones o momentos en particular. Los que vieron los ejemplos de películas que puse aquí, como en el caso de Fight Club, saben, o sea, este tiro, pues obvio, es genial. No tenemos en el momento la reacción de ellos, aunque luego vamos a hacer los close-ups, vamos a ver las reacciones, pero en este momento era esto, este era el tiro. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces lo que es el eye level. Eye level es que es el ángulo más común, ya que es comúnmente la manera en que nosotros hablamos. Yo hablo con alguien, lo estoy mirando directamente a los ojos, ¿ok? Es como vemos las cosas en el mundo real. Demuestra a las personas como las veríamos en el mundo real y la cámara busca eso. Por eso tú vas a ver en los videojuegos el concepto que tiene la visión de primera persona, ¿ok? Donde tú estás viendo, siempre estás al nivel y todos están al nivel tuyo, ¿ok? Y sobre todo esos primeros ojos, esos primeros juegos. Yo recuerdo GoldenEye, yo creo que para mi generación eso es un clásico porque fue yo creo que el primer referente, el primer juego con ese estilo, ¿no?
en videojuegos que trascendió. Tú tenías el Alma y tú veías, claro, hubieron otros antes de ese, pero yo creo que ese fue el que lo popularizó finalmente, dio el cantazo final, porque estaba Doom también, que Doom, ¿verdad? Si no estoy de manera incorrecta y estoy aquí a lo mejor diciendo algo que es un disparate, ustedes me corrigen en los comentarios. Doom me parece que fue el primer juego que estableció el concepto de primera persona, o por lo menos uno de los que lo empezó a popularizar, o uno de los primeros juegos populares que lo utilizó, lo de primera persona. Pero de nuevo, esos primeros juegos tú vas a ver que todos los personajes se mantienen a nivel, ¿ok? Porque es lo que nos hace sentirnos dentro del juego. Es un tiro bastante neutral y es un tiro bien común y es con lo que nosotros asociamos la vida real. Así que es común que en las películas la cámara esté al nivel del ojo, ¿ok? Fíjense que aquí el camarógrafo tiene la cámara, pero la cámara está más baja que él. Él tendría que doblarse para ver o subir esto para ver, ¿no? Lo correcto sería que él subiera el trípode, ¿verdad? Y la cámara quedara aquí, mirando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a trabajar con la cámara, en los talleres, cuando estemos en estos videos haciendo taller, ese trípode, tú tienes que subirlo para que la cámara quede al nivel de la mirada del personaje. Claro, si el personaje es un niño o el personaje es bajito, mide 4 pies, 5 pies, ok, pues tú tienes que bajar a esa estatura. Si el personaje es alto, mide más de 6 pies, pues tú tienes que subir, buscar la manera de subir esa cámara a esa altura. Pero es importante que esté al nivel de ojos de tu personaje. No es conveniente o puede ser algo molestoso si de repente la cámara nuevamente está media picada, media picada o en contrapicada, algo, porque nosotros no miramos así usualmente, ¿ok? Y tenemos que tratar al espectador de igual que los personajes, a menos que nuevamente tú quieras lograr un efecto de engrandecimiento o de empequeñecimiento, como estaba hablando en los ejemplos anteriores. Cuando hablamos del ángulo inclinado, el slanted angle, es cuando la cámara es inclinada a propósito para que el horizonte se vea inclinado. Esto se ve más como una infotografía que en cine, pero en cine a veces se utiliza, crea un efecto interesante y dramático, ¿ves? Es este tipo de cosas. Igual no es común, o sea, que toda la película o una escena esté así, ¿verdad? Es medio raro. ¿Ves? La fotografía quizás es más propio porque nos da una estética, pero si hay escenas donde tú puedes ver el personaje está mareado y entonces tú vas dando movimiento, ¿verdad? Y esto ayuda a dar el movimiento de que el personaje entonces está mareado, está en droga, quizás está borracho, algo le pasa, ¿está bien? Vamos a hablar ahora de movimientos de cámara. Es importante entonces que los tengamos en consideración para que nos adentremos ya en los próximos videos en taller directo con cámara. Y hay que hablar básicamente de tipos de movimiento, ¿ok? Existen los movimientos mecánicos dentro de la cámara, existen los movimientos ópticos y existen los movimientos que son combinados, que combinan tanto mecánicos como ópticos. Entonces, vamos con ejemplo. Dentro de los movimientos mecánicos podemos mencionar los paneos, el traveling, dolly in, dolly out, dolly back, circular dolly, el tilt up, tilt down, el uso de grúas o crane, ¿verdad? Cámara en mano, ¿ok? Ese tipo de movimientos son mecánicos. Cuando hablamos de movimientos ópticos, estamos hablando del lente, ¿ok? Entonces, el uso del zoom, zoom in y zoom out. Hay movimientos combinados, siendo uno de los más famosos, el dolly in y zoom out o dolly out y zoom in, que lo estaremos viendo ya en un próximo video porque lo tenemos que discutir junto con el eje. Vamos con lo básico para ir terminando este segundo video de términos. El paneo, que también se le dice pan o panning, es que la cámara gira sobre su propio eje, de derecha a izquierda o viceversa. Si yo soy la cámara o la cámara está frente a mí, es esto. Estoy paneando a mi izquierda, estoy paneando a la derecha. ¿Ok? El personaje se está moviendo, lo sigo. Voy paneando. Yo no me muevo, yo no estoy haciendo esto, no me estoy moviendo yo. No, yo me quedo en esta posición. Este es mi eje, yo no me muevo de aquí. Pero dentro de esta ubicación donde yo estoy posicionado, voy moviendo la cámara, ya sea para seguir el personaje o quizás para mostrar no sé, un paisaje. ¿Ok? Y entonces hago ese paneo.
paneo a la derecha o paneo a la izquierda. ¿Ok? Los tilts básicamente son los movimientos de arriba hacia abajo. Entonces, pues yo puedo hacer un tilt up o un tilt down. ¿Ok? Me mantengo en el propio eje nuevamente, simplemente que la cámara sube o la cámara baja. Nuevamente, esto puede ser, el personaje le dice, mira hacia arriba, y cogemos el punto de vista del personaje y la cámara hace así, lo que vemos es viendo hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Y nos da ese feeling de que estamos viendo lo que el personaje está viendo, que queda arriba de él o debajo de él. Cuando hablamos de los traveling, estamos hablando de movimientos de la cámara sobre un vehículo. Y este vehículo puede estar sobre rieles, puede ser lo que mencionó ahorita, la grúa, el crane. Y ahora, obviamente esto sigue un personaje o funciona para mostrarnos algo. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? de equipo, y aquí tenemos un riel. Esto pues ustedes pues lo han visto en películas y en making of. Si no, ya en un próximo video los vamos a estar viendo en detalle. Aquí tenemos básicamente también que dentro de esos movimientos mecánicos está lo que es el dolly, que es acercamiento o alejamiento mecánico, o sea, físicamente hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante es in, hacia atrás es out o back, en línea recta. Similar al zoom, pero no es con el lente, es posicionado con la cámara. Y aquí tenemos el ejemplo de los rieles, o sea, físicamente el dolly in, yo estoy como camarógrafo sentado en un equipo que lleva unos rieles y tengo la cámara frente a mí. Hay una persona que es el dolly man, una de las personas del departamento de cámara, ¿verdad? Que va a estar entonces moviéndome hacia el frente, y entonces la cámara se va a ir acercando o alejando, porque es un dolly out. ¿Okay? Y eso lo hemos visto bastantes veces en el cine. Entonces, con la grúa, el crane, usted puede pues, tener básicamente la cámara en posiciones ya más altas. Básicamente es 5 pies, 10 pies, depende cuán grande sea tu grúa, cuán lejos llegue. ¿Okay? Yo he trabajado con algunas que llegan hasta 3 metros, así que pues eso siempre va a depender de lo que se quiere. Y obviamente estamos hablando de equipos que unos son más sencillos que otros y otros más complejos. Y unos son más rápidos de montar y otros más complejos de montar. Y eso es importante cuando vamos a hacer el itinerario. En esta escena hay dolly. ¿Cuánto tiempo toma montar ese dolly? Por la complejidad. ¿Cuánto tiempo lleva también el practicar, ensayar tanto con el actor y el camarógrafo para cuadrar el movimiento? Esas cositas hay que planificarlas. Cuando hablamos de movimientos ópticos, pues el zoom, que es el movimiento de zoom in y zoom out. Esto vamos a ver ejemplos más adelante. Y cuando hablamos del combinado, hablamos entonces del efecto vértigo. Vértigo es una película de Alfred Hitchcock en la que él empleó este efecto que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Voy a darle un poquito para adelante a ver si puedo. El personaje le tiene miedo a las alturas, así que él sube a las escaleras, pero obviamente está envuelto. Y ahora, fíjense lo que pasa. Miren, ese pequeño momento en donde ocurre eso, vieron que parece que como que las cosas se separan entre sí. Para lograr ese efecto, tú tienes que hacer zoom in y dolly out. O sea, mientras alejo la cámara, hago zoom in, o viceversa. Mientras acerco la cámara, hago zoom out. Y cada cual te va a dar unos efectos ópticos interesantes. Y eso es el combinado. ¿Ok? Estos ejemplos los vamos a ver en detalles en el próximo video, que vamos a estar trabajando básicamente con los términos para que ustedes puedan ver más propiamente cómo se ven las cosas cuando se hace en cámara en mano, cuando se hace con equipo certificado para que sea un poco más suave, más limpio. Igual vamos a ver también otro ejemplo famoso del tiro vértigo. Se le llama tiro vértigo porque, como vieron, se emplea por primera vez en la película Vértigo, o quien lo populariza, por lo menos acá en el continente americano, fue Alfred Hitchcock con la película Vértigo. Así que en honor a eso se dice el tiro vértigo. Y vamos a ver muchos otros ejemplos de las angulaciones, como les mencioné, los ejemplos de Hitler y demás, para que puedan ver un poquito cómo funcionan y el contexto narrativo de cada uno de ellos.